Muy bien, toca dibujar a Shadow.Alita parte 1, que es la primera parte de la primera página, porque la primera página me tardé 2 partes en dibujarla. Y luego viene la página 2, que es un tercer video que es mucho más cortito. Así que ni modo, ya se amolaron, me van a tener que escuchar. Es el esqueleto, las patitas todas chuecas ahí, intentando hacer el hombro, porque el hombro no sale directamente de la columna, sino que tiene pues una extensión ahí. Los huesitos, los chamorritos, los muslos, las pinches patacas. De otra forma luego no entiendo la figura y de por sí me costó mucho trabajo entenderla porque ya no me sale el 3D. Bien. Ahí está más o menos un aproximado de cómo se hace el monito. Quitamos la referencia de donde se calca. Y ahora empezar con las modificaciones. Como no es una pelea deportiva, pues tiene que estar intentando quitársela de encima. Un poquito más enmarcado las proporciones del personaje. Trae un traje enmayado, no trae un short. Es un poquito más grande para que vaya con el tipo de trazo. Checar las dimensiones de la cara, el cráneo. Otra vez cambiar el tamaño para que vaya proporcionalmente como el estilo de trazo. Checar que medio concuerda porque hay piezas que luego no sé ni qué son. Acomodar la cadera para ensancharla un poquito, esta caderona. Chamorro. Qué raro, me recuerdo que había hecho el chamorro más grande, pero parece que no. Esta es la patita con la que hace el agarre. Tienen que hacer los pies un poquito más grandes porque si no nuevamente no queda con el trazo. Ahí falta el talón, creo que más tarde se corrige, si no pues ya mole. Ahí ya no sabe cuáles son las dimensiones de las piernas. Ahí ya me equivoqué acá, no he corregido lo del talón. Ahí va, ya está lo del talón. Ahora falta corregir lo de las piernas porque sí, ahí está. Ya quedó con las dimensiones. Acomodarlo para que sea más parecido, además de que se supone que son botas grandes. De hecho se sigue viendo medio plana. Hay que haberlo hecho un poquito más grande. Otro cambio de posición. La otra manita para que parezca que está haciendo esfuerzo de querer escapar. A medir las dimensiones del bracito y esta es su manota. Ahí está. Los un poquito más cerrados porque no puede agarrar el puro de la mano, ni la vana. El humo. Aquí no me tiene que ser. Parece que tampoco me yo. Ya acomodarlo en su lugar. Y luego de aquí no me acuerdo que tenía que hacer los paneles. Tuve que pausar y hacerlo del acomodo de los paneles. Luego volverlos a acomodar, a checar. Ya vi cómo hacerlo. Tiene una hojita de papel a un lado con el dibujo de cómo tenía que ir el espacio de cada panel para recordar la composición. Ya literal un pedazo de cartón con la hojita con sus paneles separados de 1, 2, 3, 4. En este caso 1, 2, 3. Nuevamente la construcción de los cráneos, otro color porque luego se me olvida qué pieza es qué.
estarlo intentando sujetar para detenerlo un poquito. Sus rodillas. Sus hombros se tienen que inclinar un poquito más. Están las primeras líneas. Debe estar dormida. Y al ratito mucho sueño. Son las 2:52 de la noche. A ver, el cabello. Ahora sí está bien, no se parece el de Bella Estampida. Aunque debería estar un poquito elevado por el momento de que sube y luego baja, el cabello tiene que ir hacia arriba, pero parece que nada más la coleta quedó hacia arriba, no el flequillo. Su puñito amenazador. Agita el brazo fuerte, hijo. Ahí está, acomodando el hombro un poquito más en su lugar, porque parece que estaba muy abajo. Y el torso es plano, pero no da la vuelta tanto. Bueno, el torso humano es un poquitito aplanado de frente. Si fuera un cuadrúpedo estaría aplanado de lado. No todos los cuadrúpedos, pero sí la mayoría de que nada más caminan en dos patas y que no hacen movimientos con los brazos hacia los lados. Pero como este no, sus cuadritos, sus cosas esas de los lados que nunca me acuerdo cómo se llaman. Vayan a la escuela porque sepan cómo se llaman los músculos y los huesos. No anden como yo, inventándose bolas. Pita con pupilas, que no son pupilas, son marcadores del espacio de los ojos. Su pelito. Sus muslitos. Esos poderosos muslitos de guerreras asesinas. Que ni te asesinan. Y no tienen tantos músculos como el papá. Si hubiese sido dictaminada para guerrera desde el principio y no hubiera pasado lo que pasó, hubiera quedado igual de mamada que el papá, pero no. Es un puesto muy específico. Ahora sus pseudotentáculos oscuros, muy inspirados en Venom y en este Spawn, con sus aires de Batman, porque si no, no estoy a gusto. Entonces, si le pongo un poquito de mollera, ahí está la mollera. Sí, sus deditos, que todavía no le agregaba las garras, se me había olvidado. Ahí está la capa. Yo hubiera quedado mejor con un poquito de capa cayendo desde aquel lado de la pierna, pero luego se le da forma. Aunque de por sí, como la figura es muy oscura, no se le puede dar forma tan fácilmente. Yo no tengo un entintado tan profesional como para que se note. Ahora la marquita roja de su pecho, los músculos laterales, las petequitas. Las rayitas rojas que siempre se me olvida dónde van. Luego vamos a tener la referencia a un lado. La había puesto en el celular porque estaba bien cansada de quererme asomar y no poder, porque luego se ve raro el video. Hace muchos cortes y luego cuando lo estoy volviendo a ver me anda queriendo dar epilepsia y yo ni tengo esa cosa. Ahora la ropita de Lita, que es una ropita medio lobo super asesino. Que de cómics Lita está más basada en Conan, no en Cerebos, pero muy poco, nada más la parte de guerrera.
pero es en cómics sí o sí tiene que ser un aire medio lobo el super asesino, pero sin tanga. Es que luego no trae tanga, es que ustedes no lo vieron en Mujer, que se murió, revivió y traía una tanga bien canija y un brazo super ultra mamado y un brazo super ultra delgado. No sé qué traía Simone Bisley, pero me gustó esa decisión. Su brazo mamado para las cadenas y su brazo delgado, que es que porque que se ve como chava atractiva, pero pues, chavas mamadas, güey. Está su guantecito de motociclista, si no, no soy feliz. Sus deditos super grandes. Es que no, ¿qué le parece dedos de chango? No tiene dedos de chango, tiene dedos de persona. Además, a mí me gusta la estética de manutos grandotas. De una cachetada le dé 3 vueltas a la cara ahí. Sus bracitos, que todavía no me decidí si hacerla peluda o hacerla civil. Recordemos que de su clan solamente los guerreros pueden estar peludos, pero como este no es su universo, no sabía si ponerle pelos o no. Sus cejitas, su nariz, su pestañita. En estos cómics todos los lugares tienen pestañitas, sus orejitas. Creo que todavía no le pone tampoco el pelo de la cara. Su camisa rota, la chamarra rota. Así, ahí está, donde decidí que mejor pelos, chingues. Que sea medio Hulk. Medio el Werewolf by Night o Student Wolfman, el que ustedes quieran. Que dudo mucho que hayan leído muchos cómics de Hombres Lobo. Que insisto que me gusta más que sea una transformación controlada. Están sus deditos, que no le pone las garras porque se me había olvidado que tenía garras. Su agarre. Las costuras del pantalón, que antes no se las ponía, pero me di cuenta que parecía un pants o otra cosa y dije, bueno, pues vamos a poner unas rayitas de costura que sea convincente. Sus rodillitas rotas, el otro normal, también roto de un lado pero de otro lado. Las marcas del traje, la capa un poquito rota para darle más acá. No vayan a agarrar esto como tutorial, por favor. Sé que muchos están empezando y cosas así, pero este es el peor ejemplo que pueden agarrar. Agarran ejemplos de personas que sí estudiaron, porque conmigo nomás van a aprender a hacer despapalles con errores raros. Vamos a cancelar la botita con el para que parezca otro tipo de panel. Soy muy floja para poner líneas normales, así que me gusta meterle cosas para dividir las viñetas. Y ahí bien linda yo, sin hallarle forma a las dimensiones, dibujando la misma cosa bien y veces hasta que caiga. A ver. Los antiderrapantes de las botas. Si tus botas no traen antiderrapantes, te pasas de fino. Y si te pasas de fino, te puedes resbalar y caer. Claro, también hay gente que sí sabe caminar, no como yo. Lengüeta, parte de la agujeta toda abierta que ni se ve. De hecho, en el dibujo final no se aprecia esa parte, pero pues ahí está. Echando de todas las ganas y al final no se notó nada porque esa parte está muy sombreada.
vertical, la segunda es horizontal. Las referencias siempre salvan todo. Y la mejor forma de demostrar que un personaje te gusta es estudiándolo y luego poniendo lo que más o menos entendiste, pero primero que se note que lo estudiaste. Si yo intentara hacer este mono de memoria, pobre Shadow quedaría sin traje casi, estaría como Venom en una plasta negra y capaz de que le pongo los guantes azules porque se me olvida. Lo cual es una lástima porque el traje me encanta, pero memoria ven a mí. Estaba diciendo el tipo de ojo, así que uno era entrecerrado por el esfuerzo y el otro totalmente cerrado. Su cabellito. No me sale tan bien como al italiano de la mirada sexy. En paz descanse, que bien entintaba. Era un super artista el cabrón. Era un señor gordito, de complexión robusta, morenito, pelito chino, que tenía un meme donde miraba la cámara y ponía carita sexy. Y luego comenzó a hacerlo como varias veces en diferentes partes y siempre hacía lo mismo. Y mucha gente lo agarraba de broma porque pues no es el arquetipo que te ponen de belleza masculina. A mí la verdad se me hacía súper adorable porque la gente que hace ojitos siempre me da mucha ternura. Y este señor resultó ser un entintador y dibujante, pero una cosota. Cuando quise investigar para lo del meme me enteré y me quedé de a tres. Ah, mira, ya se está arreglando el cabellito con la dirección del golpe. Que más de algún error tendré con las direcciones, pero hay algunos que sí me alcanzo a dar cuenta. Este es su cabellito. Todo bonito, todo dinámico. Trato de ponerle más rayitas al de él que al de Alita, porque Alita es un cabello un poquito más oscuro. Y él es un cabello más, pues su cabello es blanco en sí, si acaso tiene un tono ligeramente grisáceo. Un poquito la carita porque me ha quedado la tatema muy grande. Su capa, sus bracitos. Que buscar un tutorial del señor que hacía los ojitos y eso del coqueteo. Se ve chido. Te entintaba un gambito en una nada. Un profesional el señor. Y iba aquí pariendo cuates porque no me sale el efecto de pelaje que tenía el Sabre Wolverine en uno de los cómics. No donde tienen algas de nopal, sino donde se le ve el pelo súper sedoso de los hombros. Nada que ver. Los tentáculos, el pelito, que no son tentáculos en sí, son como son sombras, pero siempre a la hora de la textura se le da como de látigo, como de tentáculo, como de monstruo de chapopote. Me encantan los monstruos de chapopote. Puede que no sean tan amenazantes como los monstruos que parecen como humo de color o algo por el estilo, porque esos son más no se ven vencibles los monstruos que están hechos como de vapor, como en la casa en la colina versión del 99, aunque no se vio muy amenazante, sabes, porque pues era el CGI que tenían en la época. Pero el monstruo de chapopote tiene algo especial, como algo que te puede consumir.
Uno te da la sensación de que no sabes qué es, pero el otro se da la sensación de que te va a comer. Ahora las chichis de Lalita, que nunca me salen bien. De hecho la espalda tiene una medida que no combina con los pechos en ese lugar. Creo que luego arreglo la espalda, no estoy segura. Su camisa rota, su brasier negro. ¿Por qué brasier negro? Porque es el único color que se alcanza a ver a través de la camisa blanca. Y es que la camisa siempre está llena de agujeros cuando le pongo camisa. A veces trae ropa bonita, pero nunca se la dibujo. Pobrecita. Voy a inventar una mona que sí le guste verse bonita. ¿Le vas a poner ropa bonita? Porque sí, pura madre que le puse. No me sale, aparte no me gustan este tipo de cosas, pero el personaje sí requiere que aprenda y que se los ponga, pero nunca me acuerdo, o no me nace, no sé. Que me ropa de motociclista, sí, a huevo. Motociclista de las que se pelean, a huevo. Motociclista de cómic de los 80, de los 90. Creo que Lobo era de los 80, pero en los 80 tenía un traje como de circo, como de retador de peligro, no me acuerdo cuando era el Omega Man. Y ya luego le pusieron su aire de motociclista, toda la cosa, bien matón, con la cara como si fuera entre Kiss y el Cuervo. Y el maestro efectivo. Entonces salvar el delineado, porque las de estas, al ser negras, tienen que tener una línea blanca, así era como se estilaba. Ahora acomodando las líneas de degradado, las tachas marcan lo que es negro. Chingadera que aprendí leyendo cómics de Archie, de Sonic, de cómo los hacían. Es que están muy feos. No. Tenían lo suyo. Dicen, es que tocaban unos temas y todos los cómics en esos tiempos tocaban unos temas. Y se adueñaban de los temas, se agarraban los discursos y los hacían suyos y toda la cosa, era lo normal. Y no se veía tanto como una falta de respeto como hoy en día que fingen que sí, pero no. Mientras se pusieran del lado de las víctimas y no del villano, no era visto como falta de respeto. Que ahorita les vale gorro, pero bueno. Ay, no, es que no puedes poner. Sí puedes. Es que las has trivializado. No. Si se está narrando sobre una historia a la que le pasó algo similar, y se supone que en esos cómics se hablaban de unas dictaduras muy severas, pues entonces sí. Pero en otro tiempo otros cómics. Hoy en día quieren fingir que nada malo pasó. Yo prefiero que se haga sátira de lo que pasó. Hablarlo. Aprender de la tontería. Ahí está el degradado. Lo cambiamos de color porque luego no veo nada. Vamos a hacer todo esto con el propio coloreador. Vamos a hacer las figuras 2 veces. ¡Yay! Porque no hay bronca. ¡Yay! Que al cabo que yo dibujo bien rápido. Sí, claro, pues está en velocidad por 8. No por 2, no por 3. Por 8. Va 8 veces más rápido de lo que dibujo en realidad. ¿Me tardan las líneas? No. Me tardo en darme cuenta qué rayos estoy haciendo en cada línea. Tipo como cuando le
levantas tus trastes y vas a llevarlos a la cocina, pero terminas llevándolos al baño, así. Hago una línea y ¿dónde estoy? Hago otra línea y ¿dónde estoy? Otra línea y ¿para dónde iba esta? No le estaba poniendo tanto porque tenía que... No, nada más es para hacer como la simulación del entintado. Pero como no es algo que me sale y esto es digital, pues hay que buscar la forma de dar más o menos el gatazo. Es trampa, sí, pero a veces se ocupa. Y al final para lo que lo quería sí me sirvió. Está con sus formitas pseudo irregulares. Tengo los cómics ese tiempo, pero pues ya no los puedo leer de todas formas. Que me digan. El último que me leí fue La Profesional y me la pasó el creador de Shadow. Muy bueno, pero me dio un poquito de tristeza que fuera totalmente visto como algo cómico, que sí es cómico, tiene comedia, tiene sátira, pero también tiene mucho de qué pensar y está muy trágico. A la mona nadie le ayudó, nadie la defendió realmente. En cuanto tuvo poderes fue y le rompió su madre a toda la gente que hacía que su gremio sufriera. Es que es algo que le pasa a la... Sí, pero el hecho es que pasa y que no se lo están buscando. Ay, es que no sabe qué, pues buscar cómic, La Profesional, la de prof. Es una monita que se dedica a la vida, que le dicen vida alegre, que de alegre no siempre. Depende de la suerte que te toque, como en cualquier trabajo, desgraciadamente. Como en cualquier trabajo en barrio feo. Así que el peligro es latente. Y como cualquier trabajo debe ser nada más cuando tú quieres, pero bueno. Ahora el chamorrín. Todo lo demás. Las rodillas super marcadas porque soy fan de Popeye. Las rodillas no deberían de marcarse tanto, pero me gusta exagerarle mucho. Está. Bendita la lata de pintura. Antes coloreaba en el Fireworks de Macromedia. Con ratón. Un dolor en el brazo horrible. Y lo que hacía todo esto era con el... Ay, Dios de mi vida, ¿cómo se llama? Lazo poligonal. Para encerrar todo y poderlo colorear. Y es que el balde de pintura no era tan leal como este que es un poquito como más fluido. Atraviesa más píxeles, hace menos cosas. Está el delineado blanco. Para marcar todo lo que no se vaya a ver en el negro. Ahí tiene que haber puesto unas líneas rojas. Traigo un aire dorado, ojalá supiera eructar. Me está matando. Hasta aquí la primera parte. Probablemente se me olvide todo lo que estuviese diciendo en la primera parte. Lo que vaya a decir a la segunda no va a tener nada que hilar con la primera, pero pues ya ni modo. Es lo malo de tener el cerebro tan mal, pero pues es lo que hay. Ahí de rato hasta el siguiente.